que nos pueden seguir a través de el Facebook o el YouTube. Allí nos puede localizar y nos puede seguir. Gloria a Dios. Estamos para servirle. Aleluya. Y bueno, queremos decirle que aquí estamos en la hermosa ciudad de Bensenville, Illinois, en el 1215. Si nos quiere llamar, nos puede llamar al área 630-695-9579 y nos puede manifestar su necesidad. Recuerde, de seguro que le va a ir muy bien si buscas al Señor. Cuenta te darás, que se vive, pero bien seguro con el Señor. Qué lindo es alabar al Señor. Y qué lindo es darle gracias a Dios por su bondad y misericordia. No importa cuál sea su necesidad, simplemente usted mantenga su fe, su confianza en el Señor, y usted verá que el Señor va a hacer la obra. Vamos a leer aquí en el Santo Evangelio según San Lucas. Según San Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. No importa cuál sea la necesidad que usted tenga, para el Señor todo es posible. Y para el que cree también. Si usted cree, usted recibe la bendición. Porque la Biblia dice que es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay. Y que Dios es galardonador de los que le buscan para cualquier necesidad. Bueno, dice Lucas capítulo 9, la palabra del Señor, verso 37 en adelante. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro al Señor. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces, le sacude con violencia y le hace echar espumas. Estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y ruego a tus discípulos que le echen fuego
afuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le reprendió al espíritu inmundo y salió sano y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. No hay duda que para el Señor no hay nada difícil ni tampoco imposible de poder Él hacer. Observe que al siguiente día cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Observe que Jesús había estado arriba en el monte, había estado allí el Señor con Pedro, Juan y Jacobo, y se los llevó el Señor a estos tres al monte. Y se los llevó al monte para que ellos entendieran el negocio, comprendieran la naturaleza de las cosas. Hay personas que piensan que las cosas no tienen naturaleza, pero sí tienen naturaleza. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí dos varones que hablaban con el Señor, los cuales eran Moisés y Elías. Allí se presentaron arriba en el monte, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías.
no sabiendo lo que él decía. Observe que Pedro no estaba al tanto de la naturaleza de las cosas que se estaban viendo allí en el monte. Pero Jesús oraba. Y estando orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y los discípulos estaban cargaditos de sueño. Muchos sueños tenían, pero permaneciendo despiertos, ellos vieron algo maravilloso. Vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Observe que Pedro estaba despierto. Pedro vio la gloria de Jesús. Pedro vio allí, aleluya, la presencia del Señor investido de poder. Pero Pedro también vio a Moisés y vio a Elías, que aparecieron también en el monte. Moisés y Elías aparecieron aquí. Alguien pudiera decir, ellos no tenían por qué aparecer allí, porque el tiempo de ellos ya se había ido. Hacía mucho tiempo que Moisés y Elías habían hecho acto de presencia en la tierra y habían cumplido su ministerio. Pero ellos vieron a Moisés y a Elías. Entonces Pedro le dijo, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Oh, Pedro sentía algo muy especial. Pedro estaba contemplando la belleza y la grandeza de la manifestación de estos dos hombres. Elías, que había sido arrebatado y llevado por Dios al cielo. Elías se había ido sin haber visto muerte. Y Moisés, que había sido enterrado por el Señor después que él se murió, pero Moisés estaba vivo allí y Elías también. Esto quiere decir que para el Señor Moisés y Elías estaban vivos,
llenos de gloria, llenos de poder. Ellos estaban allí. Y mientras él decía esto, porque él no sabía lo que decía, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo amado, a él oí. Dios estaba autorizando a Jesucristo, a su Hijo amado, quien era mejor y más grande que Moisés, y más grande y más poderoso que Elías. De tal manera que cuando Dios deja que Moisés y Elías se presenten, fue algo muy grande para los apóstoles, para Pedro, para Juan y Jacobo, porque fue una manifestación sobrenatural muy especial. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas, muy especial para sus hijos. Dios ha preparado cosas maravillosas para los que le aman. Para los que no lo aman, Dios no tiene nada que ofrecerles ni que mostrarles. ¿Por qué? Porque no tienen interés, porque no les importa las cosas de Dios. Pero a aquellos hombres y a aquellas mujeres que muestran interés e importancia a Dios, a eso Dios los premia, a eso Dios los estimula, a eso Dios les sale adelante para mostrarles cosas maravillosas a fin de que ellos no se desalienten, sino que ellos tengan la habilidad y la preparación adecuada para continuar adelante con la labor que Dios les ha preparado y para lo que Dios los ha llamado. Obsérvese que vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Fue una experiencia plena, maravillosa. Ellos tenían que tener en cuenta que Dios había hablado y que Dios había dicho: este es mi Hijo amado, a él oí. Y si ellos se atrevían a seguir oyendo a Jesús,
ellos iban a tener la oportunidad de tener experiencias sobrenaturales con Dios. Porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios trascendente, poderoso. Pero ellos no dijeron a nadie. Se guardaron la experiencia para ellos nada más. Y pasó ese día. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una multitud les salió al encuentro. Imagínese usted. La multitud que viene saliéndole al encuentro a Pedro, a Juan y a Jacobo, que habían estado en el monte, habían visto a Moisés y a Elías y habían oído la voz de Dios que había dicho: este es mi hijo amado, a él oí. Ellos, cuando ven que la multitud viene hacia ellos, la multitud les sale al encuentro a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al Señor también. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Maestro, te ruego que veas a mi único hijo que tengo. Y Jesús se queda callado. Pedro, Jacobo y Juan igualmente se quedan callados, viendo solamente lo que este padre le solicita al Señor. Y él da el testimonio. Y sucede que un espíritu le toma, de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espumas, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echen fuera, y no pudieron. Claro, los discípulos del Señor no tenían fe, estaban escasos de fe, de arrojo, de seguridad y de fortaleza espiritual. No pudieron contra este demonio inmundo. Primero porque casi no oraban. Los discípulos del Señor casi no oraban nada. Primero. Segundo, no tenían nada de fe. Y si no tenían oración, no tenían power. Tenían la batería descargada. Y así, con la batería descargada, el carro no podía funcionar, encender. Porque solamente podía instalar. ¿Sabe lo que es
un carro sin energía, sin batería cargada, es un suplicio. Empieza puro a estalear, ratatatatata, 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 y no prende, no hace nada, no tiene pago. No podían echar el demonio. El demonio se burlaba de ellos. Y el demonio les hacía ratatatatata, ratatatatata. Cuando ellos querían echarlo fuera, aquel demonio se burlaba de ellos, les miraba la cara a los discípulos que estaban allí y les hacía ratatatatata, ratatatatata, como queriéndole decir: ¿qué van ustedes a sacarme a mí si ustedes son unas cuerdas de flojo que se la mantienen puro comiendo y durmiendo y no oran y no creen? No creen lo que el maestro les dice. Ustedes no le creen a él, ustedes no siguen el ejemplo que él les ha marcado. Por eso ustedes no pueden ver milagros, ustedes no pueden ver a Moisés, ustedes no pueden ver a Elías, y menos me van a echar a mí fuera del cuerpo de este muchacho. Así se burlaba el demonio. Y el Padre les dice al Señor: Señor, le rogué a tus discípulos, escuche cómo le dice, rogué a tus discípulos que le echaran fuera. No pudieron. Pero ¿cómo? Si ellos habían recibido autoridad del Señor para echar fuera los demonios, para orar por los enfermos y los enfermos quedar sanados. Pero estos discípulos no habían entendido que las cosas espirituales se hace es con el Espíritu Santo de Dios. Se hace con la fuerza, con la unción. No se hace con la taza de frijoles ni con la paca de tortillas. No, de ninguna manera. Se hace orando, se hace ayunando, se hace creyéndole a Dios. Y si no se le cree a Dios, nada va a pasar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula. Ahí está, ¿ven? Y perversa. Oh generación incrédula y perversa. Miren qué tremenda reprimenda le da el Señor a los discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y mientras se acercaba a él, el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. Miren, el demonio quería mostrarle al Señor que él tenía power más que los discípulos. Sacude al muchacho, lo bate con violencia, y Jesús
le da coraje esto. Pero Jesús ve que el espíritu inmundo sacude y se vuelve al padre del muchacho. Y mientras se acercaba él, el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Jesús mira al demonio y le dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué te estás creyendo? Ubícate, le dice Jesús al demonio. Ubícate, ¿qué te estás creyendo tú? Pero Jesús reprende al espíritu inmundo y sana al muchacho. Lo sana. Es decir, lo libera. Ese espíritu inmundo no se podía quedar allí más, porque ese demonio sabía que el que estaba ahí delante de él era el Hijo de Dios. Era el que lo superaba y tenía toda la autoridad para someterlo. Y Jesús sana al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de ver cómo Jesús había hecho. Muy sencillo. Jesús vivía bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y vivía bajo la gracia del Padre. Por eso Jesús se mantenía tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo se mantenía Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Mire, qué maravilloso lo que Jesús aquí hizo. No tenía precedentes, porque el poder de Dios estaba sobre Jesús. La autoridad estaba sobre él. Y Jesús podía hacer lo que él hacía por la gloria del Padre. Mira lo que dice Lucas, capítulo 5. Lucas 5,
verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba a desiertos y oraba. Jesús se fortalecía, se llenaba más de la gloria de Dios. Mira lo que dice el verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Así como estaba con el Señor aquí cuando el Padre le dijo: Señor, aquí está mi único hijo, ayúdame. Este demonio me lo tambolea, me lo trae como si fuera una piñata. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traedme acá tu hijo. Y mientras él se acercaba, el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué le parece? Jesús reprende a aquel espíritu inmundo y le dice: a mí no me vas a venir a hacer payasada, te vas de este muchacho. El Señor lo reprende, lo echa fuera del cuerpo de aquel muchacho y agarra al muchacho y se lo trae a su padre. Aquí está, ya está liberado, ya está hecho ya. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Primero, porque Jesús tenía poder. Segundo, porque Jesús tenía autoridad y tenía una palabra inquebrantable que era respetada. Y Jesús liberó al muchacho. Permita el Señor que nosotros aprendamos estas verdades, esta enseñanza de Jesús, que las cosas espirituales son reales y son poderosas en Dios. Tenemos que creerle a Dios y creer en Jesucristo, su Hijo amado, quien tiene el poder para liberar, para sanar y para dar vida y gozo y felicidad.
Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos dé de su poder. Que nosotros le creamos al Señor. Y oremos para que veamos que así es como se opera en el mundo espiritual. Amén. La paz de Dios nos guarda y nos guíe el Señor siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Y que nosotros siempre oigamos al Señor. Que nosotros siempre hagamos lo que el Señor nos manda hacer, para que veamos su poder y su gloria. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Y que podamos ver tu mano de amor y de gracia cada vez que nosotros oigamos tu voz y oremos también, creyendo, Señor, que para el que cree todo es posible, según tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.